Segundo, sí. Muy buenos días. Iniciamos sesión ordinaria, Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 12 de marzo del 2010. Se tiene por aprobada. Asunto número 2, propuesta de aprobación inicial de ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Gijón. Señora secretaria. Con fecha 15 de febrero de 2010, el concejal delegado de Promoción Económica e Innovación propone la elaboración de una nueva ordenanza municipal que regule el procedimiento, condiciones y requisitos necesarios para la instalación y funcionamiento de las terrazas de hostelería. La ordenanza redactada se adapta a lo dispuesto en la Ley 5/1995 de este abril de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico del Principado de Asturias y al contenido del Decreto 37/2003 de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de dicha ley, así como lo dispuesto en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso de las actividades de servicio y su ejercicio. El proyecto fue redactado y fue aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2010. Fue objeto de estudio y examen en distintas sesiones celebradas por la Comisión de Pleno, Hacienda, Administración Municipal, Formación y Empleo, con el resultado que obra en el expediente. El proyecto se tramita conforme a lo establecido en los artículos 96 y siguientes de nuestro Reglamento Orgánico de Funcionamiento, aprobado el 30 de junio de 2004, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Consta informe favorable de la Comisión de Pleno, Hacienda, Administración Municipal, Formación y Empleo de fecha 7 de abril de 2010. La propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública, conforme al texto que consta en el expediente, someter dicho texto a información pública por plazo de 30 días en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Y en el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias durante el mencionado plazo, se entenderá aprobado definitivamente el texto inicial y se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre. Gracias. Para su presentación tiene la palabra el concejal José María Pérez. Muchas gracias, alcaldesa, y muy buenos días. Lo que traemos hoy a este pleno es una nueva regulación del espacio público que viene a modificar una ordenanza en vigor desde hace muy poco tiempo. Hace apenas 8 años que se aprobó la ordenanza que regula la instalación de terrazas y ya en aquel momento se hizo después de un debate con mucha participación y en el cual se alcanzó un consenso, un acuerdo entre el conjunto de los grupos políticos y con los agentes más directamente implicados. Entendíamos que en este momento procedía además. Creo que tenemos un problema porque no está el tiempo puesto. Decía que creíamos que en este momento procedía volver a revisar el texto de esa ordenanza, entre otras razones porque se fueron produciendo a lo largo de estos años distintos cambios en la ciudad y distintos cambios en los hábitos y usos sociales que hacían aconsejable revisar la ordenanza y actualizarla de acuerdo con esos nuevos hábitos, con esas nuevas costumbres. Lo que tiene que ver con la regulación del tabaco, por ejemplo, es uno de los cambios más importantes que afectan al uso de las terrazas en los últimos años y que lo afectarán previsiblemente más en el futuro más inmediato, pero también las nuevas demandas ciudadanas en relación a la accesibilidad y la movilidad, las nuevas exigencias en materia de ruido, de limpieza, de estética urbana o lo que tiene que ver con el hecho de conseguir un nivel de consenso ciudadano muy amplio en relación a la regulación de esta normativa. Antes de entrar a explicar algunos de los elementos principales del contenido de la ordenanza, quería hacer mención a dos cuestiones que me parece importante resaltar en el Pleno. Una, que tiene que ver con el procedimiento seguido para elaborar este texto. Es la primera vez, es habitual
que antes de la elaboración de un texto de estas características existan contactos y reuniones con los colectivos directamente afectados. Y esta vez también se produjo. Pero es la primera vez que iniciamos un procedimiento de revisión de una ordenanza con un proceso de consulta pública donde el conjunto de los ciudadanos tienen la oportunidad de intervenir y de participar, de dar su opinión, incluso de enmendar un texto concreto antes de que ese texto sea sometido a los órganos de este ayuntamiento. Es, por decirlo de alguna manera, la primera ordenanza 2.0 que hace este ayuntamiento, pero no deja de ser un paso más que favorece y facilita la participación de los ciudadanos en la regulación de elementos que les importan y que les afectan directamente. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con algo que antes señalaba, que es el hecho de haber conseguido un grado de consenso razonable entre el conjunto de los actores implicados. El texto que hoy se trae aquí, que fue aprobado unánimemente por la Comisión de Hacienda esta misma semana, se elabora también con el acuerdo en lo fundamental del conjunto de los actores, de los vecinos, de los hosteleros, de las asociaciones que agrupan a los discapacitados y con un trabajo muy concienzudo de los técnicos de esta casa, encabezados por la propia secretaria municipal y distintos directores de área y jefes de servicio. Y eso ha hecho posible que traigamos a este Pleno una ordenanza que, por un lado, facilita el uso empresarial de un espacio público y, por otro lado, busca garantizar que ese uso del espacio público sea un uso por parte del conjunto de los ciudadanos, que se garantice la convivencia entre ciudadanos, vecinos y hosteleros y que, además, tiene una consideración especial hacia los colectivos, hacia aquellas personas que pueden tener problemas de movilidad o que tienen alguna discapacidad que les dificulta moverse, transitar por Gijón. Y entrando al contenido de la ordenanza, quería señalar las 10 cuestiones que, a mi juicio, explican los cambios más importantes de este texto. En primer lugar, el hecho ya conocido que con el texto nuevo se va a permitir y se va a posibilitar la instalación de terrazas durante todo el año en la ciudad. Y serán los propios hosteleros quienes determinen si quieren que sus terrazas estén instaladas los 365 días del año o en alguno de los periodos intermedios que se señalan en el texto. En segundo lugar, que se facilita y se garantiza el derecho a moverse y el derecho a la accesibilidad en la ciudad. Y lo hacemos remitiéndonos a la normativa que regula la accesibilidad, de tal manera que cualquier cambio que se produzca en esa normativa no hará necesario modificar este texto para que pueda entrar en vigor de manera automática e inmediata. En tercer lugar, y atendiendo a reclamaciones y peticiones de los vecinos, se establece por primera vez un horario específico para el uso de las terrazas, de tal manera que esas terrazas puedan funcionar de 8 de la mañana a 12 de la noche los días de semana durante el conjunto del año y que ese horario se extienda una hora más el fin de semana durante, como digo, el conjunto del año. La distinción que hacemos es exclusivamente para el periodo de verano, en el cual se alarga ligeramente esos horarios precisamente para atender la mayor demanda que los propios gijoneses y nuestros visitantes hacen de estos servicios. Como cuarta cuestión, recordar que este texto viene a reforzar las obligaciones en cuanto a limpieza y conservación de las calles que caen del lado de los hosteleros, que son quienes hacen ese aprovechamiento de la vía pública, con referencias más precisas sobre la necesidad de tener la terraza limpia, no solamente al final de la jornada, sino durante el funcionamiento de todo el servicio, desde las 8 de la mañana hasta la hora de cierre. Actualizamos con este texto las definiciones de terrazas, mejorando la norma y especificando la posibilidad de que las terrazas instalen sobre tarimas, que dispongan de sistemas de protección contra viento, contra lluvia, que tengan calefacción, que se extiendan al conjunto de la ciudad cualquiera de las opciones de terrazas existentes. En sexto lugar, hacemos una referencia explícita a algo que ya se venía haciendo, pero que no figuraba en la ordenanza, que es la posibilidad de concesiones públicas para terrazas, para mecanos, que estaban contempladas en la ordenanza anterior. Y digo que lo hacemos explícito porque ya era algo que se podía hacer y que, de hecho, como comentábamos el pasado miércoles en la Comisión de Hacienda, ya existe en la ciudad. En el Parque de Isabel la Católica, por ejemplo, existe una terraza de esas características. Pero queríamos, a petición del Partido Popular, se hace una mención expresa a ese asunto precisamente para mayor publicidad y para que todo el mundo sepa que existe esa posibilidad y pueda pedirle o trasladarle al Ayuntamiento ese tema.
En séptimo lugar, hacemos una identificación de lo que puede y lo que no puede estar en las terrazas. El objetivo es evitar o eliminar elementos innecesarios de la vía pública que puedan generar problemas o molestias para los usuarios de las terrazas, para quienes transitan por la calle, y al mismo tiempo garantizar que se puede ofrecer no solamente un buen servicio, sino además dar una buena imagen a quienes utilizan las terrazas y a quienes visitan nuestra ciudad. Por ejemplo, se autoriza disponer muebles auxiliares para servir, pero se prohíben la utilización, el empleo en la superficie de la terraza de máquinas, elementos auxiliares u otros similares que pueden estar perfectamente dentro del local. En octavo lugar, se define de forma más precisa las obligaciones de los hosteleros y se establece no solamente una autorización para un número de mesas y sillas, sino también una superficie a la cual se vincula esa autorización de instalación de mesas y se establecen obligaciones como, por ejemplo, el hecho de que las autorizaciones municipales estén expuestas de forma clara y pública, no solamente para la inspección pública municipal, sino también para que cualquier ciudadano vea lo que ese local tiene autorizado. Se simplifica, en noveno lugar, y para mí esto es uno de los temas más relevantes, la tramitación administrativa. Y se reduce notablemente la documentación que tienen que aportar los hosteleros en el trámite. Se parte, evidentemente, de la buena fe de quien hace las solicitudes. Se establece un procedimiento que digamos que es casi automático de concesión de las mismas y, evidentemente, se complementa con una labor inspectora de control y de comprobación de que lo que se dice que se va a hacer efectivamente se haga de acuerdo con el texto que hoy vamos a aprobar. Y, por último, y relacionado directamente con todo lo anterior, se establece un nuevo régimen sancionador que buscamos que sirva como elemento disuasorio para aquellos que quieran o que tengan o puedan tener la tentación de no cumplir alguno de los preceptos que se establece en esta ordenanza. De esa manera, se establecen sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros, que pueden suponer incluso la inhabilitación para la instalación de terrazas durante un periodo de hasta 3 años y que sabemos que, siendo sanciones duras, son elementos que tienen que contribuir a garantizar el funcionamiento correcto de las terrazas en la vía pública, el uso normal por parte de todos los ciudadanos y que además sabemos que para la inmensa mayoría de los hosteleros no van a representar ningún tipo de problema precisamente porque cumplen y van a cumplir con la normativa. Confiamos en que ese nuevo régimen sancionador tenga la suficiente capacidad disuasoria como para que no sea necesario usarlo con frecuencia, porque yo creo que eso sería la mejor seña de que la normativa funciona correctamente. Y, por último, y para concluir, simplemente señalar que esta normativa recoge muchos detalles, parte de la ordenanza en vigor, de la del 2002, recoge muchos detalles de aquella ordenanza del 2002 y, fundamentalmente, el mismo espíritu de aunar voluntades en el seno de esta corporación y con los agentes implicados para que el uso y el empleo de las terrazas sea un elemento de mejora de la vía pública. Y esperamos que los cambios que experimentó la ciudad y que requerían la actualización de esta ordenanza se vean también satisfechos precisamente con ese trabajo colectivo que queremos agradecer a los miembros de esta corporación, a los 3 grupos políticos y, como digo, a todos los agentes implicados. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanía, don Jesús Montes. Bien, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, es una ordenanza compleja que pretende, entre otras cosas, concitar lo que son niveles de ocio y niveles de descanso de una gran parte de la población, por un lado, y por otro lado, ante esa complejidad, lógicamente, la cantidad de reuniones que fue necesario establecer con todo tipo de colectivos, tal como explicaba el portavoz socialista ahora mismo. Colectivos de índole vecinal, de carácter económico y de otra materia. En todo caso, quizá con los ámbitos vecinales, a tenor de lo que ellos cuentan, quizá ya una vez puesta en marcha y en el periodo de alegación, quizá hubiera que hacer alguna sentada más y clarificar algunos elementos más. Y lo digo a tenor de alguna preocupación que todavía subyace en lo que ellos plantean. Es una ordenanza que, a pesar de esa complejidad, fue posible resolverla por medio del consenso, por tanto, aquí tendríamos que felicitarnos todos.
Y a pesar del trabajo constante en la última semana, porque quizá haya venido todo un poco precipitado con la pretensión de que este pleno de abril resolviera esa situación y no nos alargáramos más en el tiempo. En todo caso, es importante ese consenso, todavía resuelto el miércoles pasado, hace 2 días, y visto también un día antes en la Junta de Gobierno que durante un tiempo largo otra vez se estuvo dando vueltas a una serie de temas, entre otros a las enmiendas que el Partido Popular había planteado. Fueron varias las juntas de gobierno donde este tema se estuvo tratando, se estuvo readaptando la posibilidad de una ordenanza a la circunstancia actual de la ciudad y pretendiendo por todos los medios o buscando por todos los medios 2 aspectos fundamentales que a nosotros nos preocupaban especialmente. Uno, una ordenanza excesivamente rígida podría conllevar a que solamente en algunos lugares de la ciudad fuera posible su instalación. Por tanto, en una situación de crisis económica como la actual, poco contribuiría a dinamizar un sector ya en sí mismo bastante machacado. En segundo lugar, hay un aspecto concreto. Esta ciudad tiene la característica que tiene las aceras que tiene en términos globales, y pudiera darse la circunstancia de que solamente en aquellos sitios de carácter peatonal o semipeatonal fueran los indicados, como alguna plaza, para poder hacer una instalación de esta naturaleza. Por tanto, los barrios, en términos generales, quedarían sin esa posibilidad de tener una terraza acorde con las dimensiones y con la petición y exigencia que se hace en la propia ordenanza. Yo creo que todo esto se resuelve bien en términos globales y, por tanto, va a ser una buena herramienta que esperemos que, como todas las ordenanzas, sean para que se cumplan con el grado de flexibilidad que haya que tener en cada caso, pero bueno, siempre buscando esos aspectos. Hay una novedad importante en la colocación del mobiliario de la terraza. Importante porque además se trata también de hacer concitar un área de disfrute con elementos de discapacidad conocidos y reconocidos en esta ciudad, pero que por otro lado también sabemos que no solamente son barreras arquitectónicas las terrazas, sino que hay cantidad de aspectos mobiliario municipal y otro que no es municipal, que está pegado normalmente a las aceras y ocasiona un grave problema, sobre todo pues para los ciegos en términos globales. El separar la terraza de la fachada es un elemento también novedoso en la ciudad, en términos globales, no estaba hasta el momento, y por tanto va a favorecer pues que haya una mejor movilidad por parte de los discapacitados, personas que tengan algún tipo de problema, sobre todo los ciegos, insisto, y al mismo tiempo también se van a poder utilizar. De esta forma, yo creo que se da una solución de carácter global a este tema, por tanto, a que se puedan hacer instalaciones de terrazas en toda la ciudad, indistintamente del barrio que sea, y va a permitir, después de esta aprobación inicial, seguramente tener que dar algún reajuste más. Ahí está el periodo de delegación. Seguramente que habrá particulares, que habrá otro tipo de personas, colectivos, que alguna cuestión más apunten en esa dirección, buscando o complementando lo que es un tema importante en una ordenanza compleja, y que en la medida que se busque el mayor consenso, acuerdo posible y de fondo, pues en esa misma dirección seguramente que estamos acertando. Será mejor equivocarse muchísimos que no equivocarse unos pocos solo, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que podemos establecer pues unas terrazas acordes con determinadas situaciones y carentes de publicidad, que son las que dan un mal colorido en algo que debe tener su dignidad también. Doña María Teresa Evia. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, lo prometido es deuda. Y hoy, en este pleno, asistimos al pago de una deuda
que el equipo de gobierno de este ayuntamiento y el señor Pérez, responsable de esta materia, tenía con la ciudad, ya que esta ordenanza de terrazas, que hoy pasa para su aprobación inicial, fue prometida por usted de forma reiterada durante los años 2007, 2008 y 2009. Y lo que nunca hemos entendido desde el Grupo Municipal Popular era esa dejadez hacia abordar el texto de esta ordenanza, porque realmente no supone ningún coste económico, simplemente supone apostar por el trabajo y por la voluntad y el diálogo. Entrando en lo que es la materia del consenso al que hemos llegado, nos mostramos muy satisfechos por haber conseguido llegar a este consenso en la ordenanza. Consenso logrado al haber aceptado el equipo de gobierno casi la totalidad de las 42 enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Popular. 42 enmiendas de un borrador. Bueno, pero da igual. Bueno, sí. Bueno, 42 enmiendas presentadas por el Grupo Popular a ese primer borrador de esta ordenanza, que contaba al inicio con 42 artículos y 4 disposiciones. Todos hemos podido ver a lo largo de estos 2 meses cómo el equipo de gobierno ha ido variando los criterios aplicados a esta ordenanza, desde el primer anteproyecto presentado el 17 de febrero a consulta pública hasta el borrador presentado oficialmente al resto de grupos políticos el 24 de marzo para ser enmendado. Nosotros consideramos que estos cambios han sido muy positivos y han hecho posible el acuerdo al que hemos llegado en el día de hoy. Y hablando de acuerdos, es también necesario recordar la capacidad de consenso que tiene el Grupo Municipal Popular, porque hace 8 años, como decía el representante del PSOE, efectivamente se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la primera ordenanza de terrazas con la que contó este ayuntamiento. Luego, este hecho pone de manifiesto la buena disposición y el trabajo que el Grupo Popular siempre realiza por el interés general de los gijoneses. Esa ordenanza del 2002 supuso un avance muy importante, regulando criterios, obligaciones y derechos. Lo que ha quedado claro a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos, es el cambio que se ha producido tanto en el sector turístico como en la propia ciudad, que exigía modificaciones en la ordenanza originaria del año 2002. A lo largo de esta década hemos podido ver cómo la ciudad ha ido evolucionando y cambiando, y ha dejado que progresivamente desaparezca parte del sector industrial, dando paso a un sector turístico que desde el Partido Popular valoramos muy importantemente de cara a generar riqueza y empleo en la ciudad. También nos parece importante, y creo que coincidirán el resto de grupos políticos de este ayuntamiento, en que debemos agradecer y reconocer que durante estos años el tejido empresarial del sector turístico haya apostado fuertemente por la ciudad y haya realizado importantes inversiones en nuevos equipamientos. Por ello, ante esos cambios evidentes que se han producido, se hacía necesaria esta modificación en la ordenanza. Lo que no entendíamos era por qué no se ha producido con anterioridad. Entrando en lo que ha sido propiamente la elaboración de la ordenanza, tenemos que mostrar nuestra satisfacción por el acierto que ha supuesto la consulta pública del primer anteproyecto de la ordenanza, para que los ciudadanos aportaran las sugerencias y que realmente consideramos modificó sustancialmente el primer texto. También recordar el trabajo que ha realizado y que lleva realizando durante estos últimos meses el Grupo Municipal Popular, aportando ideas y nuevos contenidos a la ordenanza, y que también, por supuesto, ha realizado manteniendo contactos periódicos tanto con todos los colectivos afectados, pero sobre todo pues con la Unión de Comerciantes, con la Asociación de Hosteleros, con la Federación de Asociaciones de Vecinos y también con COCENFE. Nosotros les hemos presentado nuestras ideas y sugerencias y hemos escuchado atentamente todas las peticiones que ellos nos han realizado. Lo que no entendemos, y vamos a aprovechar también para recriminárselo, es que en las reuniones previas que se han realizado en esta casa consistorial con todos los colectivos que iban de alguna manera a verse afectados por esta ordenanza, no hubiéramos estado el Grupo Popular. Les sugerimos que cuenten un poco más con las personas que integran la bancada del Partido Popular de este ayuntamiento, porque estamos seguros de que con nuestro trabajo vamos a aportar muchísimas ideas de cara a los proyectos futuros. Continuando con las aportaciones que hemos realizado,
en esas enmiendas, muchas de ellas intentan mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Otras intentan preservar también los derechos del resto de usuarios de la vía pública, que no utilizan las terrazas, como puedan ser comerciantes o el resto de vecinos que convivan con ellas. También hemos introducido cambios con respecto a los trámites de solicitud, etcétera. Pero, evidentemente, de cara a la opinión pública, los más relevantes quizá coincidan con los 10 que ha enumerado el portavoz del Partido Socialista. Lo más significativo, la permanencia de las terrazas durante los 365 días al año, era una reclamación que se llevaba haciendo desde los diferentes colectivos, desde el Grupo Popular hace años. Pero también la introducción del artículo que contempla la posibilidad de tener terrazas fijas y cerradas, las tipo A, en diferentes espacios de la ciudad y no solamente en la playa de Poniente, en el puerto deportivo, supone un avance importante con respecto a la anterior ordenanza. Y también es digno de mención el hecho de que hayamos contemplado la posibilidad de que todos aquellos conflictos que puedan surgir derivados de la aplicación de la ordenanza puedan dirimirse en las comisiones permanentes de Hacienda o de Urbanismo que periódicamente se reúnen en este ayuntamiento. Es evidente que el consenso se ha logrado apostando por la conciliación entre los intereses públicos y privados. Hemos intentado, lógicamente, adaptar, como bien usted decía, el señor Pérez, a esta ordenanza toda la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, logrando que este colectivo de personas con discapacidad no solo pueda disfrutar de las terrazas, sino que pueda convivir y que éstas no supongan un obstáculo para su vida cotidiana. Hemos observado también, por parte del comercio gijonés, que está atravesando una grave crisis, que están satisfechos porque creen que con las terrazas durante todo el año en las calles va a suponer una reactivación quizá de la vida de la ciudad y puedan beneficiarse de forma indirecta de esta situación. Por supuesto, el sector hostelero, que está muy seguro de que el contenido de esta ordenanza va a suponer pues que va a haber mayor reclamo de turistas, van a conseguir activar durante más días al año la actividad hostelera y, por ello, lógicamente, aumentar el número de empleados. Finalmente, el colectivo vecinal, al que, lógicamente, estamos aglutinados absolutamente todos. Por parte de este colectivo hemos visto como sus representantes han mostrado un absoluto apoyo a esta normativa, lógicamente siempre que se respeten los artículos que están vinculados a la limpieza, al ruido y al cumplimiento del horario. Lógicamente, esta norma nace con el espíritu del pleno cumplimiento por parte de todos, que deseamos que se consiga mantener a lo largo de la vigencia de la misma. Estamos seguros, desde el Grupo Popular, que con la aprobación inicial de esta ordenanza se da un primer paso. A partir de ahora se va a abrir el periodo de información pública y audiencia durante un plazo de 30 días para que se presenten el resto de reclamaciones y sugerencias que sean oportunos. Una vez resueltos, lógicamente, dentro de unos meses pasará en este Pleno el segundo paso y definitivo, que dará lugar a la aprobación definitiva de esta ordenanza. Consideramos que posiblemente vayan a incorporarse nuevas ideas a esta ordenanza que se aprueba inicialmente hoy, que se ajusten más a las necesidades de los colectivos. Lo que conseguimos, lo que deseamos de verdad es que se logre con ello garantizar el mayor grado de convivencia entre todos los colectivos que están implicados directamente en esta nueva norma. Ese es el deseo que queremos transmitir desde el Grupo Popular con respecto a este nuevo texto. Gracias, don José María Pérez. Gracias, alcaldesa. No voy a consumir 13 minutos, pero yo quiero reiterar algo que dije al principio y que se manifiesta también con las intervenciones de los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Popular, que es el hecho de que hayamos conseguido consensuar un texto que compartimos entre los tres grupos políticos municipales y que, como decía antes, comparten el grueso de los agentes implicados, independientemente de que haya cuestiones de matiz que a ninguno se nos escapa, que todos pueden querer cambiar en un sentido o en otro. El problema es que a veces esos cambios de matiz que alguno de los colectivos implicados plantea
choca con los intereses o con los planteamientos de otros de los colectivos. Por eso decía que entendemos que hay un consenso razonable sobre lo general. Si bien es cierto que si abrimos un periodo de alegaciones, evidentemente es para recibir alegaciones y que, por lo tanto, en relación a lo que planteaba el portavoz de Izquierda Unida, pues habrá que escuchar y ver atentamente en qué consisten las alegaciones que podamos recibir, habrá que analizarlas y habrá que, con los contactos que sean necesarios en el periodo que arranca a partir de hoy, pues valorarlas y tomar las decisiones que correspondan. Hay algunas cuestiones en relación a lo que planteaba la concejal, la portavoz del Partido Popular en este asunto, que sí quería matizar, sin ánimo de polemizar, pero cuando hablamos del retraso en la tramitación de esta ordenanza a la que hacía ya mención, conviene recordar que estamos hablando de una ordenanza del año 2002. Yo soy concejal del área de turismo desde junio del 2003 y la primera petición de modificación de esta ordenanza la tengo del 2003. Es decir, que un año después de haber aprobado la ordenanza, los mismos que habían consensuado la ordenanza, en este caso en la parte empresarial, querían ya cambiar la ordenanza. Y es muy difícil poder introducir cambios o poder plantearse cambios en una ordenanza que apenas acaba de entrar en vigor. Durante el periodo 2003-2007, con el colectivo fundamentalmente de hostelería, se estuvieron analizando distintas cuestiones relacionadas con la aplicación de esta norma. Y una de las cuestiones que planteamos muy claramente es que podíamos estar dispuestos a revisar la ordenanza, como la concejala acaba de señalar, pero que en todo caso la revisión de la ordenanza estaba condicionada al acuerdo no solamente de un sector, sino al acuerdo con vecinos, con los colectivos que agrupan a las personas con discapacidad y al conjunto de la ciudad. Esa situación de acuerdo y de consenso entendemos que existe hoy, pero desgraciadamente no existía hace 2 años. Y esa situación de acuerdo y de definición, como el que hoy traemos a este pleno, es de ahora, no es de antes. A mí me hubiera gustado, a lo mejor, haberlo traído hace 1 año o hace 2, pero desgraciadamente no se daban las mismas circunstancias que se dan hoy para hacerlo. Y luego hay otro elemento que es de ahora y no es de hace 2 años, que también hace más relevante el hecho de que lo aprobemos en este momento, que es los cambios que se están introduciendo con la normativa que regula el consumo de tabaco en locales cerrados, en locales de hostelería y centros de trabajo. Y eso se están anunciando nuevos cambios y entendemos que lo que sí tenemos es que tener las cosas preparadas para que si esos cambios se producen y se producen en un horizonte próximo, tengamos alternativas para atender esas necesidades. Respecto a el proceso y a la posibilidad de cambios, como decía antes, ya el proceso que hicimos se hizo precisamente para garantizar tener la mayor cantidad de información posible y por eso se van produciendo cambios en los textos que se van conociendo y, evidentemente, vistas las alegaciones, pues es posible, ¿por qué no?, que pueda haber nuevas modificaciones. Respecto a por qué unos están o no están en las reuniones, yo creo que todos somos conscientes en este pleno de que tanto Gobierno como oposición tenemos un papel determinado y cada uno tenemos el nuestro. Y nosotros tenemos muchas reuniones con muchos colectivos cotidianamente y va a seguir siendo así. Y en un caso como este, yo entiendo que cada uno de los representantes de los grupos políticos, o Gobierno por un lado y oposición por otro, vamos a tener contactos. Yo no me puedo plantear que el Partido Popular, cuando vaya a tener un contacto con la asociación X, me llame para ir a la reunión, porque entiendo que esa es una reunión o ese es un trabajo que le corresponde al Grupo Popular. Y en nuestro caso va a suceder exactamente igual. Lo cual no quita para que en un momento determinado los grupos políticos nos reunamos o comentemos, porque si bien las comisiones de Hacienda y la presentación, nosotros conocemos sus propuestas desde este lunes. Hasta este lunes no habíamos recibido ninguna propuesta por parte suya, excepto, por parte del Partido Popular, quiero decir, excepto lo que habíamos visto en los medios de comunicación. Pero sí hemos tenido nosotros dos directamente y los dos grupos políticos comentarios en relación a este asunto en los últimos meses. Recordará la concejala una conversación con hosteleros también en la pasada Feria Internacional de Muestras de Asturias, precisamente sobre esta cuestión de terrazas, donde intercambiamos puntos de vista y donde vimos también que había elementos que compartíamos Gobierno y oposición respecto a esta regulación. Y yo quiero terminar agradeciendo a todo el mundo la colaboración y el trabajo hecho durante este tiempo. No solamente, insisto, dentro de la parte política, sino también hacia afuera, en el exterior, con el conjunto de colectivos que fueron citándose en la mañana de hoy,
y todas esas personas que fueron participando en el proceso de consulta pública. Incluso decía al principio que esto había sido una ordenanza 2.0, pero es que para el debate de esta ordenanza incluso se crearon grupos con varios miles de ciudadanos en Internet precisamente para discutir aspectos concretos de esta ordenanza, que no es algo muy habitual, pero que sucedió. Y que de esa información que se generó en esos grupos y en todo lo recibido, pues hemos podido mejorar el texto, hemos podido ir cambiándolo y adaptándolo. Y también del conjunto de funcionarios municipales que han participado en esto, que han ido desde prácticamente el conjunto de las áreas de gobierno de este ayuntamiento. Y decía antes que con la propia secretaria municipal a la cabeza, que participó en la mayoría de las reuniones, junto con los responsables del resto de los servicios, para garantizar que la norma respondiera también al conjunto de cuestiones legales que eran imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Sometemos la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Asunto número 3. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación para la reanudación de actividad de la cantera del barrio de Bastiao, promovido por Contratas Mota Sociedad Anónima. Señora secretaria. La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de mayo de 2009, aprobó inicialmente el estudio de implantación para la reanudación de la actividad de cantera en el barrio Bastiao. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la prensa regional, fueron presentados escritos de alegaciones que fueron informados por los servicios municipales en los términos que constan en el expediente. Se remitió el expediente a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras para emisión de informe que realizó la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio en sesión de 3 de febrero de 2010 y que informa en sentido favorable, como también es favorable el dictamen de la Comisión de Pleno de Urbanismo e Infraestructuras de 26 de marzo de 2010. La propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente: desestimar las alegaciones presentadas por las razones que constan en el expediente, aprobar definitivamente el estudio de implantación mencionado y proceder a su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como de las condiciones específicas de la implantación contenidas en el estudio, y notificarlo de forma individualizada a quienes ostentan la condición de interesado en el expediente. Somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Asunto número 4. Propuesta de apertura de nuevo periodo de información pública del catálogo urbanístico del Concejo de Gijón. Señora secretaria. El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el catálogo urbanístico del concejo, siguiendo los trámites previstos en el decreto legislativo de 22 de abril de 2004 del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. El expediente fue sometido al preceptivo periodo de información pública de 2 meses mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y también se publicó en los 3 diarios regionales. El Pleno del Ayuntamiento adoptó acuerdo con fecha 13 de marzo de 2009 respecto de las alegaciones presentadas durante ese periodo de información pública, estimándose unas total o parcialmente y desestimándose otras en la forma expresada en el informe del equipo redactor, emitiendo informe al efecto y en la forma citada en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el seguimiento del procedimiento se emitió dictamen por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias en sentido favorable, señalando 2 prescripciones fundamentales. Por un lado, la necesidad de aportar un texto refundido y, por otra, que fuera tenido en cuenta el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, en el que se informaba favorablemente también el documento con una serie de consideraciones, algunas de ellas de obligado cumplimiento. En los informes técnicos incluidos en el expediente se señala que existen modificaciones introducidas en el catálogo que, si bien no tienen un carácter sustancial al no alterar determinaciones básicas, los informes jurídicos señalan que desde un punto de vista urbanístico y jurídico formal sí se han producido numerosas variaciones en la catalogación de determinados bienes por las razones que constan en el expediente y que motivan que, en cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación y en aras a garantizar la seguridad jurídica y la defensa de los derechos de los ciudadanos,
conviene la apertura de un nuevo periodo de información pública de 2 meses. Consta informe favorable de la Comisión del Pleno de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 26 de marzo de 2010. El acuerdo que se eleva al Pleno es el siguiente: someter el expediente de catálogo urbanístico del Concejo a un nuevo periodo de información pública de 2 meses a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en cumplimiento del artículo 39.7 del Reglamento de Organización del Territorio y Urbanismo. Dar traslado del acuerdo a la Delegación de Economía y de Hacienda en Asturias, a la Delegación del Gobierno, así como a aquellas administraciones sectoriales competentes a las que pudiera aceptar el contenido del catálogo. Gracias. Para su presentación tiene la palabra don Pedro Sanjurjo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días, señoras y señores concejales y público que nos acompaña. Tal como acaba de leer la señora secretaria, lo que traemos al Pleno es una propuesta para someter a una nueva información pública el catálogo urbanístico del Concejo de Gijón. Esta propuesta, por lo tanto, consiste en abrir un nuevo periodo de información pública a consecuencia de las distintas variaciones que ha experimentado este catálogo a lo largo de su tramitación. Modificaciones, todas ellas conocidas por la corporación, de las que ha tenido conocimiento la Comisión de Urbanismo en repetidas ocasiones, primero a través del procedimiento seguido después de la aprobación inicial, trámite de información pública, contestación de las alegaciones y también, una vez que se han contestado las alegaciones por este Pleno, se ha tenido conocimiento de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes tanto de la Comisión de Ordenación del Territorio de Asturias como de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura. A consecuencia de todos estos trámites, un documento importante como es el Catálogo Urbanístico de la ciudad ha experimentado variaciones que, si bien no son sustanciales desde el punto de vista urbanístico, por la cuantía, por el número, por la amplitud de las mismas, resulta conveniente someter de nuevo a información y conocimiento público para el conjunto de los ciudadanos el resultado final de este documento. Y así también damos cumplimiento a la indicación que realiza la Comisión de Ordenación del Territorio, la cuota, en el sentido de que por parte del equipo redactor se elabore un texto refundido, cuestión que ya obra en el expediente, y además se ha añadido una adenda en la que se explica de forma pormenorizada todas y cada una de las variaciones que se han producido desde el trámite de aprobación inicial. Y de este modo cualquier persona, cualquier entidad, cualquier interesado puede acceder de forma directa a conocer las variaciones que se han producido después del primer trámite de aprobación inicial. Los cambios son numerosos. Exactamente hemos contabilizado un total de 571 variaciones respecto del documento de aprobación inicial. Pero ha de tenerse en cuenta que muchas de ellas obedecen a alegaciones estimadas en el trámite de información pública y otras tienen que ver con las indicaciones vinculantes de los informes sectoriales y especialmente del informe de la Consejería de Cultura, del que no se puede sustraer el Ayuntamiento de Gijón porque la Ley del Patrimonio de Asturias vincula y obliga a los municipios en la elaboración de sus respectivos catálogos urbanísticos. Por lo tanto, este trámite de información pública viene a atender el principio de máxima transparencia y, sobre todo, de seguridad jurídica para que nadie pueda entender que se ha vulnerado el principio de conocimiento y de información al que todo ciudadano tiene derecho. En cualquier caso, quiero señalar que tanto el informe de la cuota como el informe de la Comisión de Patrimonio son informes definitivos. Por consiguiente, cualquier observación que se pudiera hacer respecto del documento que ahora se somete a información pública tendrá el carácter, digamos, lógico de estudio, pero en ningún caso va a requerir un nuevo informe de los organismos del Principado de Asturias. De ahí que esta nueva información pública fundamentalmente persigue un objetivo que no es otro que el de dar una explicación al conjunto de los ciudadanos de las distintas variaciones que se han producido a lo largo de este trámite de aprobación del catálogo urbanístico del Concejo de Gijón. A modo de información, indicar que de las 571 variaciones,
se corresponden con 131 elementos que se han incorporado de nuevo y 53 elementos que se han dado de baja. Y también se han producido 387 variaciones en cuanto al nivel de protección. Es decir, que elementos que ya estaban en el catálogo aparecen ahora con un grado de protección distinto. Y aquí me quiero referir especialmente a un apartado que tiene su importancia y es el que se refiere a los inmuebles que en el trámite de aprobación inicial estaban catalogados con el nivel de protección parcial y que, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias, es obligatorio su inclusión en el nivel de protección integral. Exactamente son 51 edificios que pasan a ese nivel de protección integral, pero quiero señalar que con el acuerdo de que en la ficha específica de cada uno de estos inmuebles se indica lo siguiente. Paso a leer. El presente edificio está incluido en el inventario del patrimonio cultural de Asturias y, en consecuencia, sometido a tenor de lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural y al artículo 208 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias a nivel de protección integral. Y esto es muy importante porque solicitamos al propio Principado de Asturias una aclaración sobre el alcance y la vinculación de su informe, y esta era una cuestión importante a reseñar. No obstante, y así se indica en las fichas, en caso de justificación suficiente de la ausencia de valores arquitectónicos en el interior del edificio, previo informe favorable del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias y aprobación en su caso por el órgano municipal competente, el nivel de protección aplicable al edificio podrá ser el asignado al mismo en el documento de aprobación provisional de este catálogo, que es el parcial. Con esto queda salvado cualquier eventualidad de una modificación puntual del catálogo, sino que de forma individualizada, quien pudiera estar interesado en la revisión de esa catalogación puede hacerlo mediante la solicitud de disminución del nivel de protección, pasando entonces, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias, del nivel de protección integral al nivel de protección parcial. Esta es fundamentalmente la variación más importante del documento que ahora sometemos a información pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Jesús Montes. Está dicho ya lo sustancial. En todo caso, el catálogo es cosa importante, muy importante, entre otras razones porque es algo absolutamente vinculado a cualquier plan general y, por tanto, a la evolución que se vaya dando en el tiempo y los deterioros o no, y otros nuevos elementos que van apareciendo y que se van incorporando al catálogo, tal como oíamos ahora mismo, hasta 500 y pico elementos más, ¿no?, comparativamente con el catálogo inicial de tiempo atrás. Hasta ahora, o hasta aquí, se llegaba en todos los trabajos del catálogo por consenso. Se vino funcionando así, se supone, o supongo yo, no sé si bien o regular, que es un tema que se volverá a sacar con consenso, y esta cuestión pues también hay que valorar en sus justos términos. Hubo un catálogo inicial, vinculado al primer plan general, que fue motivo de grandes discrepancias con la derecha en esta ciudad. Esa cuestión más adelante se fue enmendando y hubo otros niveles de entendimiento, parece. Llevamos un tiempo ya largo con esta cuestión, desde el 12 de noviembre del 2007, que fue cuando se inició la suspensión cautelar de licencias en la ciudad en cuanto a los edificios catalogados. Pero cuando estamos hablando del catálogo no solamente nos referimos a los edificios que pueden tener ese elemento de catálogo o reconocimiento de edificio catalogado, hay muchas más cosas. Y más tarde, el 14 de marzo de 2008, fue nuevamente el Pleno Municipal el que determinó, también por unanimidad, abrir un nuevo proceso de reflexión, de información pública y ver la posibilidad de incorporar otros nuevos elementos a tenor del trabajo que la empresa contratada para tal fin pues iba presentando de una manera progresiva
en varias reuniones de las que se tuvieron lugar en la Comisión de Urbanismo. Yo creo que se trata de revisar, preservar toda una serie de aspectos del patrimonio municipal, del patrimonio de todo el conjunto de patrimonio, tanto municipal como particular, sumando a todo lo posible pues, esos elementos nuevos que tienen que ver con seguridad, con aspectos a preservar y, sobre todo, a garantizar pues, que estén en las mejores condiciones posibles. Hay que recordar nuevamente que en todos y cada uno de ellos existe el compromiso, así se fija, de que cualquier movimiento que se pudiera dar, y es necesario y preceptivo un estudio de detalle específico y concreto vinculado a ese edificio o a ese espacio que se pudiera pretender alterar por alguna razón. Por tanto, existe un debate y la capacidad de la propia Comisión y del Pleno Municipal para ver o valorar en cada uno de los casos este aspecto. Ese proceso tan largo y que llevó a esa incorporación de 500 y pico elementos, seguramente que con un nuevo periodo de alegación algunas cosas más aparecerán, probablemente. Estos días alguien me comentaba de que parece que no está tal cosa, yo no lo recordaba porque tampoco tenía el documento delante, se refiere a un barrio popular que parece ser que no está, pero ahí en todo caso existe la posibilidad ahora de, al menos, de poder hablar de ello. En ese proceso largo y de trabajo importante en relación a esta ciudad y la adaptación de ese catálogo a los tiempos actuales, hay una serie de elementos importantes que se incorporen, que tienen relación, en unos casos, con el mobiliario urbano, en otros con aspectos de carácter ambiental o documental, en otros con patrimonio industrial. Son distintas las fábricas tradicionales en esta ciudad que fueron, por una cuestión o por otra, pasando a peor vida y pasando a peor vida también la propia ciudad con su desaparición. Bueno, existe un patrimonio industrial realmente importante a tener en cuenta. Existe también un patrimonio de carácter natural que cada vez se va consolidando más y que hay que tener también muy en cuenta. Y existen, porque así fueron apareciendo de una manera progresiva en este Gijón romano, pues toda una serie de yacimientos arqueológicos más allá de lo que es la vida de Cimavilla y que por tanto también hay que contemplar. Existe un patrimonio militar, existe un patrimonio etnográfico, un patrimonio arquitectónico y existe también un patrimonio, también dentro del ámbito del catálogo, en relación a parques y jardines. Es decir, hay un montón de elementos que con la suma de esos 500, no sé si andaremos no muy lejos de 3.000 elementos específicos en la ciudad, que es un número yo creo que más que importante, y el remate de esa situación, y valga la expresión, yo creo que con esta nuevo periodo de información pública va a permitir pues el revisar, volver a discutir, a introducir, si es que algo queda tal como comentaba antes, y conseguir de una manera clara pues eso, fijar un catálogo para los próximos bastantes años, que son un poco el que da el pulso de la ciudad o de lo más vistoso de la propia ciudad en términos claros y específicos. Y nada más. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Una vez más, y ya es la cuarta que pasa por este pleno el catálogo urbanístico del concejo de Gijón. Hace ya casi 4 años, en junio del 2006, la Junta de Gobierno local acordó proceder a la apertura del trámite de información pública previa a la elaboración del catálogo urbanístico del concejo de Gijón, a fin de que por parte de todos los ciudadanos, entidades, organismos, pudieran formular las sugerencias y observaciones que estimaran oportunas. Se presentaron en aquella ocasión 26 sugerencias. Los mismos que formamos el pleno hoy, en noviembre del 2007,
un pleno del 2007, acordó suspender cautelarmente el otorgamiento de las licencias de demolición de los inmuebles catalogados en el vigente entonces catálogo de edificios protegidos y la de los inmuebles que se proponía su catalogación. En marzo del 2008 se aprueba, como se dijo ya en este pleno, inicialmente el catálogo. En el pleno del 2009, el año pasado, al año de haberlo aprobado inicialmente, se informaron las alegaciones que se habían presentado a la aprobación inicial, estimando total o parcialmente un 70% de las mismas. Se estableció entonces nuevas categorías, por ejemplo la denominada ambiental documental, entre otras novedades sobre la aprobación inicial, mejorando, a entender de este grupo municipal popular, los contenidos de la aprobación inicial e incorporando muchas de las alegaciones de las asociaciones de vecinos. Dentro del acuerdo que tomó este pleno en marzo de 2009 estaba el preceptivo legalmente de remitir el expediente completo, además de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, a la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, que tal y como ha dicho el concejal delegado, señor Sanjurjo, tiene la obligación legal de emitir un informe que es vinculante. Pero esa obligación legal, y lo dice muy bien el TROTU, es de 4 meses de la recepción del documento, ya que en caso contrario se entiende favorablemente. Ni la cuota la Comisión de Urbanismo cumplió, porque el informe de la cuota llegó en octubre del 2009, ni tampoco el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, que nos llegó su informe el 25 de noviembre del 2009. Es decir, 8 meses después de que el documento les hubiera entrado en el registro en la Consejería. Lamentablemente, no cumplieron su plazo legal, ya que habiendo entrado el documento, tal y como acabo de decir, completo en la Consejería el 25 de marzo, el plazo para hacer las alegaciones, su informe, finaliza el 25 de julio del 2009. Y al no haber llegado, se entendía que el informe era favorable. Con lo que este pleno podría haber aprobado definitivamente el catálogo en el mes de septiembre, a lo más en octubre del 2009. Sin embargo, se esperó. No comprendemos por qué. Por el informe de Cultura, que llegó a este ayuntamiento, insisto, el 25 de noviembre, es decir, 8 meses después de haber recibido el expediente de la Consejería, y 4 meses más tarde de lo que tenía que haber emitido su informe. El informe de Cultura es muy extenso y modifica, desde nuestro punto de vista, sustancialmente lo que este pleno aprobó en marzo del 2009. Hay, insisto, 571 elementos, como ha dicho el señor Sanjurjo, que han sufrido variaciones. 387 cambian de nivel de protección. Con esta modificación, hecha a raíz del informe de Cultura, este grupo municipal comparte el buen criterio que se tiene que volver a someter a información pública. Pero eso también lleva, evidentemente, un retraso en la aprobación definitiva del catálogo. Entendemos que si el equipo de gobierno hubiese traído a este pleno la aprobación definitiva transcurrido el plazo legal de los 4 meses sin contestación de Cultura, no tendríamos que retrasar la aprobación definitiva del catálogo. Y ellos, señores de gobierno municipal, saben que puede traernos problemas. Y me explico. Este pleno, por unanimidad, acordó, como antes he dicho, la suspensión de las licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición respecto a todos los elementos para los que se proponía su inclusión en el catálogo urbanístico. Cuando se tomó el acuerdo de aprobación inicial en marzo de 2008. Dicho plazo de 2 años de suspensión, el máximo contemplado legalmente, terminó el mes pasado, con el riesgo que para ciertos elementos que han sido catalogados inicialmente puedan ahora ser objeto de licencias de demolición si los propietarios lo piden y que no tendrían otro remedio los señores de gobierno, el señor Sanjurjo, en dar esa licencia. De este riesgo hay, desde nuestro punto de vista, 2 culpables. Uno, el Principado de Asturias, por haber tardado 8 meses
Cultura, en este caso, en mandar su informe. Otro, ustedes, señores del Gobierno municipal, y concretamente usted, señor Sanjurjo, como concejal delegado de Urbanismo, por no habernos traído a este pleno, una vez que hubiera transcurrido el periodo de 4 meses donde los organismos del Principado tenían que haber hecho el informe y, por tanto, se entendía que el informe era favorable, no habernos traído a este pleno, insisto, septiembre, octubre del 2008, noviembre del 2008, si quiere, el catálogo urbanístico, la aprobación definitiva, evitando así el riesgo que, como todos sabemos, ahora pueden correr algunos de los elementos que hemos catalogado inicialmente. No obstante, y como quiera que el informe de la Consejería de Cultura modifica el documento aprobado inicialmente y del que surgió como consecuencia de las alegaciones de los ciudadanos, entendemos, como ustedes, que es necesario volver a someter a información pública el documento resultante. Por ello, este grupo municipal va a votar favorablemente a dicha propuesta. Bien entendido que lo que estamos votando afirmativamente es volver a sacar durante 2 meses a información pública el documento con las modificaciones sabidas como consecuencia del informe de Cultura, para que los ciudadanos y colectivos puedan alegar sobre el mismo. No estamos votando afirmativamente al texto que se va a someter a información pública, dado que hay aspectos en el mismo, fruto del dicho informe de Cultura, que no compartimos y que seguramente serán objeto también de alegaciones por parte de este grupo municipal en el tiempo que ahora se abre para todos. Muchas gracias. Pedro Muñiz. Don Pedro Sanjurjo. Muy bien, muchas gracias. Fundamentalmente, lo que ha sucedido en este largo trámite de información pública después de la aprobación inicial, de estudio y valoración por parte de los organismos competentes del Principado de Asturias, pues es una labor compleja, y una labor compleja que es fruto de un incremento muy notable del número de elementos sometidos a protección. Fíjense que el catálogo anterior incluía 643 elementos. 643 elementos formaban parte del catálogo urbanístico de la ciudad. Y ahora estamos hablando de 2.878 elementos. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo que requiere, pues, una elaboración, un estudio, un conocimiento y también una revisión en profundidad. Es evidente que a todos nos gustaría que el proceso se hubiera hecho en menos tiempo, sin duda. Pero en algunas ocasiones tuve oportunidad de comentar en la propia Comisión de Urbanismo que un documento de esta importancia, más importante aún que el tiempo de su tramitación, es el contenido. Y un catálogo urbanístico es un documento para perdurar, es un documento para mantener una vigencia durante muchos años, porque es fundamental en la preservación del patrimonio del concejo. Y por eso era importante, pues, aún teniendo la posibilidad, como bien decía usted, de haber aprobado definitivamente el catálogo, no parecía muy conveniente realizar esa aprobación sin tener en consideración los informes vinculantes de los organismos del Principado de Asturias, Comisión de Patrimonio y Comisión de Ordenación y Urbanismo. Por lo tanto, parece lógico haber esperado a esos informes para poder trasladar ahora al Pleno el texto refundido. Texto refundido que es una exigencia del informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, que incluye aquellas indicaciones y exigencias legales que establece la Comisión de Patrimonio. Y ahí a eso me quiero referir. En cualquiera de los casos, independientemente del catálogo urbanístico, todos los elementos incluidos en el inventario de bienes, del inventario del patrimonio arquitectónico de Asturias, fueran o no incluidos en el catálogo urbanístico del concejo de Gijón, están sometidos a protección. Y esto es muy importante que se sepa. Por lo tanto, cualquier alteración, modificación o demolición de un elemento incluido
en ese inventario del patrimonio arquitectónico de Asturias requiere, en todo caso, exista o no catálogo en el concejo, catálogo municipal, exige, en todo caso, la autorización expresa de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido de que no hay una situación, digamos, de inseguridad respecto a la garantía de esos inmuebles. Pero es que el catálogo que hoy, de nuevo, proponemos someter a información pública es mucho más que edificios. Antes comentaba que en el catálogo anterior teníamos 643 elementos y que en el catálogo actual tenemos 2.878. Pero les voy a facilitar algunos datos que obran en el expediente y que son muy importantes para ver efectivamente la magnitud de esta catalogación. Fíjense, en primer lugar, en cuanto al patrimonio arquitectónico, se están proponiendo 972 elementos con distintas categorías que van desde la protección integral, protección parcial, ambiental, ambiental documental, ambiental tradicional y también una nueva categoría de cementerios. Como bien decía el portavoz del Partido Popular, existen novedades respecto a los niveles de protección y ha aparecido una nueva categoría a raíz del periodo de información pública que hemos denominado ambiental documental, que nos permite, de una forma muy razonable, dejar testimonio y dejar resuelta desde el punto de vista de la valoración histórica elementos que, si bien desde el punto de vista arquitectónico no tiene interés su conservación, sí al menos la memoria de lo que en su momento representaron. Y ese nivel de protección permitirá, mediante una memoria exhaustiva que identifique esos bienes, documentarlos y que formen parte del archivo municipal. En esa categoría se han incluido un número significativo, exactamente 38 elementos de nueva catalogación. Paso ahora a comentar otro aspecto del patrimonio, que es el etnográfico. Exactamente 1.165 elementos etnográficos se incluyen en el nuevo catálogo de la ciudad. 96 son elementos singulares, fundamentalmente son abrevaderos, fuentes, lugares de referencia de nuestra zona rural. 963 hórreos, más 78 hórreos con tallas y 28 molinos. Estos elementos no estaban en el catálogo anterior y esta es una novedad muy importante. 33 elementos de patrimonio industrial que incluyen esos vestigios de la historia de la industria de la ciudad, pero no solamente de la industria, sino también hay un número muy importante de elementos relacionados con el ferrocarril o también elementos tan importantes como aquellos que hacen referencia a la historia del agua en la ciudad, depósitos, manantiales, yacimientos, etcétera, etcétera. En cuanto al patrimonio arqueológico, también se incluyen 90 elementos calificados como yacimientos arqueológicos, además de los 2 bienes de interés cultural que ya existen en el inventario del Principado de Asturias. Se incorporan 4 zonas de patrimonio militar y aparecen por primera vez también 12 elementos de mobiliario urbano, de elementos que tal vez tienen una significación muy especial porque forman parte del imaginario de la ciudad, de espacios muy conocidos, de elementos de mobiliario que tenemos en el Muelle o que tenemos en el Parque Isabel la Católica o en alguno de nuestros parques públicos. Y a estos me refiero a continuación. Parques y jardines. Incorporamos 122 parques y jardines al catálogo, del que 84 son jardines clásicos, además de habilitar una nueva categoría que permite conservar jardines mediante una fórmula que se ha incorporado al catálogo, que es la posibilidad de segregar aquellos espacios dentro de los jardines que no requieren protección. Y con esto se asegura que los jardines que han sido catalogados no sufran ninguna merma en su valor paisajístico, en su valor histórico. También se han incluido 6 parques públicos como elementos catalogados, 2 más de los que aparecían en la aprobación inicial. Y en cuanto al patrimonio natural, se han incorporado muchos elementos, en concreto 84 árboles,
que son vestigios importantes de la vegetación autóctona dentro del concejo de Gijón, 3 monumentos naturales, 2 lugares de interés comunitario y una zona especial de aves. En total, 2.878 elementos configuran el nuevo catálogo de la ciudad. Seguramente se podía haber hecho antes, tal vez se pudo haber hecho mejor, pero creemos que se ha llegado a un nivel de consenso muy amplio en que este nuevo catálogo de la ciudad puede ser un instrumento muy útil en la preservación del patrimonio del concejo de Gijón para muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete la propuesta a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Asunto número 5. Preguntas. La primera de doña Pilar Fernández Pardo en relación con los terrenos de Mina La Camocha. Muchas gracias. Buenos días. En noviembre de 2007, un mes antes del cierre de Mina La Camocha, miembros de su Gobierno manifestaron que los terrenos que esa explotación dejaba libres al finalizar su actividad serían destinados a albergar un parque de empresas científicas y tecnológicas. Esas manifestaciones fueron ratificadas desde entonces por ustedes reiteradamente. Es por ello que la concejala que les habla, en nombre y representación del Grupo Popular, pregunta a la alcaldesa ¿cuándo está previsto que comiencen las obras para la puesta en marcha de ese parque científico y tecnológico en los terrenos mencionados? Gracias. Le va a dar respuesta el concejal don José María Pérez. Gracias, alcaldesa. Como bien sabe la señora concejala, los terrenos en los que se puede desarrollar el proyecto por el que pregunta están intervenidos por la justicia dentro del proceso concursal de Mina La Camocha desde diciembre del año 2007, que se inicia ese procedimiento. Desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno municipal, manifestamos reiteradamente desde esa fecha y con anterioridad a la que usted cita el interés en que ese espacio solo sirva para el desarrollo de actividad empresarial que sustituya a la que desaparecía. E imagino que por su pregunta el Partido Popular comparte con nosotros ese interés y en ese caso creo que sería positivo que lo manifestara en este pleno precisamente para conocimiento no solamente de la ciudadanía sino también de posibles interesados en desarrollar acciones en La Camocha. Gracias. Hace unas fechas, unas semanas, quizá algún mes ya, el Grupo Popular pedía al equipo de Gobierno y concretamente a su alcaldesa normalización institucional. Normalización institucional en el sentido de que el Gobierno sea Gobierno, la oposición ejerza de oposición y, desde luego, en muchos de los casos se llegue a consensos y acuerdos como los que en esta mañana se han producido. Es evidente que si el Gobierno acepta propuestas de la oposición, esos consensos y esa normalización institucional se seguirán produciendo. Pero mire, como nosotros a día de hoy somos oposición y tenemos que ejercer como oposición, no podemos evitar hacer control de la gestión y control del Gobierno. Y, desde luego, eso es lo que pensamos hacer. Es evidente también que cuando uno en una campaña electoral promete algo, lo prometerá por algo, digo yo. Es decir, existe un compromiso con los ciudadanos y no se puede hablar a tontas y a locas. No se puede llevar en un programa electoral propuestas a tontas y a locas. Y, mire, eso es lo que nosotros consideramos que usted, Paz Fernández Felgueroso, ha hecho cuando ha prometido y se ha comprometido con los gijoneses en su programa electoral. Lo ha hecho a tontas y a locas. Y no es la primera vez que se produce en un pleno municipal cuando le recriminamos que no cumpla su programa electoral. No se pueden prometer 10.000 puestos de trabajo cuando lo que tiene ahora mismo es una rémora de miles y miles de gijoneses que no solo no les ha dado un puesto de trabajo, sino que encima se lo ha quitado a los que ya lo tenían. No se puede prometer la ampliación del puerto del Musiel cuando no es de su competencia. No se puede hablar y prometer a tontas y a locas cuando como lo hace usted. No se puede prometer la creación de parques empresariales como lo hizo usted alegremente. Ahora ocurre lo que ocurre. Lo que dice y le delega al señor Pérez, que claro, ya prometía en el año 2007, lo hacía ya desde el año 2006, siendo jefe de campaña en el año 2007, prometía en el 2006 que se crearían parques empresariales. Pero es que, mire, usted ya hablaba concretamente de qué parques empresariales. Y es que hablaba del de Mina La Camocha. Entonces, ahora viene a decir, lo dijo ya el 22 de marzo del 2010, que no iba a ser posible, que iba a ser muy difícil, porque, en fin, desarrollar este parque empresarial en una zona como La Camocha, habiendo lo que estaba habiendo con respecto a la venta de los bienes y a ese procedimiento judicial que hay de por medio, pues que iba a hacer prácticamente imposible la construcción de este parque empresarial. Y le vuelvo a decir, no se puede hablar a tontas y a locas
No se pueden hacer castillos en el aire cuando uno está en una campaña electoral comprometiéndose con los ciudadanos. Por lo tanto, basta ya de prometer estaciones depuradoras aquí o allá cuando usted no es capaz de hacerlo y cuando su Gobierno central tampoco lo hace. Pero no prometa lo que no puede hacer. No se puede comprometer a crear un parque empresarial cuando hay un procedimiento judicial de por medio y cuando un juez de lo mercantil, en este caso, está diciendo que los terrenos van a costar el doble. ¿Pero por qué se comprometieron ustedes? Usted, jefe de campaña, y usted, candidata a la alcaldía en el año 2007. Nosotros creemos que a los ciudadanos se les debe, sobre todo, mucho respeto, y la credibilidad de un Gobierno se adquiere con el cumplimiento de los programas electorales. Usted, desde el año 1999, que es alcaldesa de Gijón, tiene una deuda constante con los gijoneses. No ha cumplido nada más que en un mínimo porcentaje su programa electoral y, por lo tanto, estamos en nuestra obligación de recriminarle en nombre de todos los ciudadanos que prometa lo que prometa y que incumpla lo que tenía que haber cumplido. Así que, mire, yo desde el Grupo Popular, como portavoz de la oposición, estoy en la obligación de recriminarle lo que ha prometido y no ha cumplido, pero sobre todo porque ha incumplido mucho más de aquello que tenía que haber hecho. Por lo tanto, prometer lo que no se puede hacer y prometer algo que no hubiera estado nunca en sus manos es no solo tener falta de credibilidad, sino haberle mentido descaradamente a los ciudadanos. Eso, a día de hoy, es lo único que le podemos decir. Muchas gracias, don José María Pérez. Muchas gracias. No sé por qué intuía yo que no íbamos a hablar del parque empresarial. Y efectivamente no estamos hablando del parque empresarial, estamos hablando de otras cosas. Y yo me hubiera gustado haber escuchado de su boca un compromiso del Partido Popular en el sentido de que el espacio que ocupa Mina La Camocha, desde su punto de vista, tiene que servir para usos empresariales. Y digo, no está claro. No está claro porque usted hace referencia a lo que publican los medios de comunicación y en los medios de comunicación puede usted recuperar cómo el Partido Popular criticó la iniciativa que planteó la alcaldesa en la Feria de Muestras del año 2006 y que yo también manifesté con ocasiones posteriores en relación a desarrollar el parque empresarial. Fue una cuestión que ustedes criticaron y en la que ustedes nunca se posicionaron con claridad. Y creo que hoy desaprovechó una ocasión de manifestarlo con claridad. Porque nosotros no solo lo manifestamos en los medios, también se lo dijimos al propio juez que sigue este procedimiento y a los administradores concursales. E incluso elaboramos un informe en el año 2008 para transmitírselo al juzgado de lo mercantil, en el que señalamos expresamente cómo consideramos que se tiene que desarrollar ese suelo y cuál es la voluntad municipal en relación al desarrollo de ese suelo. Y me hubiera gustado que hoy el Partido Popular hubiera manifestado también ese mismo interés. Pero mire, en relación a la normalidad institucional, dice usted que es posible, y claro que lo es, pero es que hoy en este pleno ustedes mismos señalaron que hubo otros acuerdos unánimes en esta corporación con antelación a que hoy aprobemos o la ordenanza de terrazas o el catálogo urbanístico que acaba de presentar mi compañero. Y esos acuerdos institucionales, esos acuerdos por unanimidad, obedecen también al compromiso de todos los que están aquí. Y en muchas ocasiones lo que les recriminamos a ustedes es que no tienen esa voluntad. Y prueba de ello son algunos de los espectáculos que desgraciadamente vivimos en este pleno en el pasado no muy lejano. Respecto a lo que comprometemos o lo que no comprometemos, solamente puedo decirle que nosotros nos comprometimos en la campaña electoral, en esta y en las anteriores, a trabajar para desarrollar esta ciudad, en asuntos que son de nuestra competencia y a trabajar con otras administraciones en asuntos que son de su competencia. Y eso lo hicimos con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Y lo hicimos en asuntos como el Musel, cuando ustedes ponían chinitas en el camino y lo boicoteaban, y lo hicimos en asuntos como Mina La Camocha, donde nosotros reiteramos una vez más que ese espacio, este equipo de gobierno, y eso lo compartimos tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, tiene que ser un espacio para desarrollar actividades empresariales, de acuerdo con un modelo que es el que se está desarrollando en la parroquia de Caboñes, en el Parque Científico y Tecnológico actual, que también ustedes criticaron en su día, dijeron que aquello iba a ser un erial. Pues es un erial donde trabajan 2.000 personas, donde hay un volumen de facturación el último año que supera los 2.000 millones de euros y donde además se multiplicó por 3 la superficie que este ayuntamiento puso a disposición de las empresas, que las empresas lo están ocupando plenamente y además con un nivel de éxito considerable. Y respecto a lo que hacemos o no hacemos en relación a la actividad empresarial, le diré, como tuvo ayer ocasión de recordar la concejala responsable de Empleo y Formación,
que en este ayuntamiento, solamente desde el año 2004, en asuntos que no son de nuestra competencia, como los que nos recrimina que nos comprometamos, hemos trabajado para que 3.500 ciudadanos hayan participado en distintos programas de empleo y hayan tenido una oportunidad de trabajar. Y eso se hace aquí y no se hace en otros sitios donde ustedes gobiernan. Y cuando ustedes gobernaban y el paro evolucionaba de una manera determinada en España, ya tuvimos ocasión de comprobar cómo en Gijón evolucionaba mejor que en España. Y cuando ustedes no gobiernan y gobiernan otros, también sigue manteniéndose esa situación y se mantiene aquí y no se mantiene en otros sitios donde ustedes tienen responsabilidades. Los compromisos de este ayuntamiento, los compromisos de este equipo de gobierno son con el conjunto de los ciudadanos, porque de amigos y amiguetes a lo mejor pueden hablar otros con mucha más profundidad y con mucho más detalle, y solamente hay que ver la actualidad judicial de los últimos días para saber quiénes conocen mucho de amigos y de amiguetes. Y respecto a lo que, volviendo al inicio, a nosotros nos importa lo que suceda con el espacio de Mina de la Camocha, y nos importa lo que suceda con espacios como el de Naval Gijón. Y yo me gustaría también que ustedes vuelvan a manifestar públicamente que están de acuerdo con el desarrollo de un parque tecnológico en esos espacios y no con hacer viviendas de lujo como se manifestaron recientemente en la tramitación del Plan General de Ordenación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta siguiente de don José Gabriel Díaz Gutiérrez en relación con supresión de líneas de autobuses. Don José Gabriel. Muchas gracias. Buenos días. Ante la medida de Entusa de suprimir las líneas de autobuses de la zona rural, en nombre y representación del Grupo Municipal del Partido Popular, la persona que les habla formula al concejal Santiago Martínez Argüelles la siguiente pregunta. ¿Qué medidas piensa plantear para la resolución de este problema? Don Santiago. Pues muchas gracias, señora alcaldesa. En relación con la supresión de algunas líneas que ampliaban los servicios que se prestaban en la zona rural de Gijón y que consistían en 21 líneas y más de 120 paradas. Se suprimieron 7 líneas que fueron implantadas en el año 2008 y en la actualidad ya están operando otras líneas articuladas desde el Consorcio de Transporte de Asturias. Está funcionando un grupo de trabajo con los vecinos. Estamos dispuestos a estudiar otras medidas que permitan seguir ampliando la prestación de servicios en la zona rural dentro de unos márgenes de racionalidad y equilibrio financiero. En el asunto de los autobuses rurales, la verdad es que ustedes han actuado como verdaderos trileros, nada por aquí, nada por allá. Los adjetivos que priman en este asunto, y por extensión a Entusa y a su dirigente máximo, don Santiago Martínez Argüelles, son el engaño, el desprecio a los vecinos, el descontrol de la empresa, la ineficacia. Ha habido una planificación absolutamente errónea, que es la principal causa del fracaso, unido a la prepotencia que hubo hasta ahora de no contar para nada con los ciudadanos. Se alega la no rentabilidad, un argumento economicista que puede aplicarse también a otras muchas áreas del ayuntamiento. Recordamos el Teatro Jovellanos, no sé si se acuerdan ustedes de la no rentabilidad del mismo. En la zona rural, por lo que se ve, lo social no les vale. Solo son sociales para algunos, a los que a ustedes les interesan. Privatización. Sistemáticamente se les llena la boca con la defensa de la empresa pública. Esto es verdaderamente falso, es solo cuando les interesa. Y no se esconda, don Santiago, en eufemismos, porque en castellano esto que se ha hecho con la zona rural es privatizar el transporte de la zona rural. ¿Cómo queda la zona rural con sus propuestas? Pues el otro día dije que vecinos de segunda división, creo que me quedé corto, son de tercera regional. Son vecinos sin las bonificaciones y los derechos que tienen el resto de ciudadanos de Gijón. Y a propósito de esto les voy a leer un engaño manifiesto. Programa electoral del PSOE de Gijón, apartado 5.5, año 2007. Una zona rural de calidad con servicios accesibles. El compromiso socialista es que las personas de las parroquias gijonesas puedan ejercer los mismos derechos de ciudadanía independientemente de su residencia. ¿Les suena? Pues a los de la zona rural les suena a cuento chino. Destacada participación ha tenido en todo esto el gran adalid y defensor de la zona rural, don Faustino, apodado Tino Venturo para entendernos,
que tuvo la osadía en todo este tejemaneje de decir que el fracaso era culpa de los vecinos de la zona rural, cuando el único día que se subió a los autobuses de la zona rural, lanzando a los cuatro vientos o flamas de que no se iba a mirar para nada la rentabilidad, está en todas las hemerotecas. No vamos a mirar la rentabilidad. Esto es una cosa social. Nosotros lo social ya no es social, don Faustino. Dejó de ser social la zona rural. ¿No es un engaño más esto? Conviene citar que sí, que hay un servicio de transporte público en la zona rural claramente deficitario, una verdadera ruina, que habría que cerrarlo, que es el vehículo del ayuntamiento que disfruta usted en exclusiva y con el que quema gasolina para arriba y para abajo, diciendo que es en defensa de la zona rural. Pues mire, ese sí es deficitario, ese es un servicio que habría que cerrar. Mire, don Santiago, autobuses de la zona rural, plano de recorridos, bueno, no leo lo que dice aquí, pero que se lo podía leer en Bable. Si ves que llega el autobús, falla una señal al conductor. Bueno, lo tienen fastidiado, porque no va a llegar ninguno, ni nada de esto vale para nada. Pero curiosamente, todo el prospecto no dice nada en ningún lado de que fueran provisionales, nada. Que usted ha alegado que eran provisionales, que era una cosa para estudiar, que si no salía... Mire, nada, un prospecto más. Un prospecto más para el museo más grande que hay en Gijón, que podíamos abrirlo, más grande en volumen, que es el Museo del Timo. Léase los engaños del PSOE. Acabamos de citar los 10.000 puestos de trabajo no creados. Creemos que es un engaño de los muchos a los que ustedes nos han abocado durante este mandato de la alcaldesa, en los cuales lleva usted 34 meses en la dirección de Entusa, con un rosario continuo de conflictos, todavía ayer, descontrol, en resumen, incompetencia manifiesta. Y le destaco rápidamente 3 aspectos que influyen, porque además los ha relacionado usted con el mundo del autobús rural. 700.000 viajeros menos el año pasado. En ningún momento le oí decir por qué. ¿No tendrán ustedes la culpa de una mala planificación, de una red obsoleta, de no dar el servicio que demanda el ciudadano gijonés? Menos viajeros. Cuando en todos los sitios se va a más transporte público, aquí a menos. Aumento sistemático del déficit, sistemático. ¿Usted es el gran gestor económico? El año pasado, 7.640.000 euros y aumentando. ¿Dónde está su gestión económica eficaz? Precisamente en una empresa que no es muy ejemplar en la cuestión económica. Overbooking de dirigentes, no solamente denunciado por sindicatos, no solamente por el Partido Popular. Refugio de enchufados, algunos ilustres. Saco de despilfarro, porque claro, es la empresa a la que han enchufado ustedes el acuerdo con Izquierda Unida, que no se sabe ya qué fue de él, del enésimo estudio del tranvía, para pagar a no sé quién. Gracias, señor concejal. Don Santiago Martínez. Muchas gracias. Ante una intervención de este tipo, si uno cree en la normalización institucional, o cree o la practica, usted evidentemente no la practica, con la intervención tabernaria que ha tenido, yo puedo hacer una intervención tabernaria y faltar el respeto a los ciudadanos, o puedo hacer una intervención seria y dar una respuesta a cuál es la estrategia de transporte que tiene esta ciudad. Creo que los ciudadanos se merecen una respuesta digna, aunque ustedes no han dado ninguna prueba en su intervención de que merezcan respeto alguno. Dicho esto, miren, no se puede plantear, como ustedes están planteando sistemáticamente, la dialéctica de la confrontación territorial. Permanentemente buscan el agravio de los unos con los otros, de los de Serín con los de Cenero, de los de Cenero con la Calzada, con los de la Calzada con los de Somió, y viceversa. Porque en cada sitio al que van hacen el discurso de la confrontación. Hay otro mejor que tú. Eso no cuela. Este ayuntamiento, esta corporación y este equipo de gobierno ha tenido un compromiso claro y contundente con la zona rural. Y lo ha demostrado sistemáticamente en sus presupuestos. Y con la prestación de servicios en la zona rural. Naturalmente, prestar servicios en la zona rural es más caro que en la zona urbana y lo sabemos. Por eso, la inversión por habitante en la zona rural es prácticamente el doble de la zona urbana. Y eso lo hace este equipo de gobierno. Ustedes no pueden estar planteándonos que
esta es una empresa con mucho déficit, pero ustedes mantengan la línea de no sé dónde que pierde medio millón de euros. No pueden estar diciéndonos que ustedes planifican mal porque hemos perdido viajeros. Oiga, perdone, espero que pida la dimisión inmediata de los responsables del transporte público de la Comunidad Valenciana, que en el año 2009, estadísticas del INE, perdieron un 6,6% de los viajeros. Nosotros un 3,7%, que es exactamente la media nacional. En Madrid un 6,3%. Nosotros un 3,7%, que es la media nacional. Y parece mentira que ustedes estén en el Consejo de Administración de Entusa, porque allí se explicaron reiteradamente cuáles eran las razones que explicaban la caída de viajeros y que tienen que ver con la actividad económica. Pero claro, como veo que no sirve para nada estar en los órganos de gestión, creo que tendremos que cambiar alguna estrategia respecto a esto. Discriminación con los precios. Discriminación con los precios. ¿La discriminación con los precios de qué? Oiga, perdone, que es lo que pagan, es lo mismo que lo que pagan los vecinos que usan Xavina para ir hasta Veriña o que van por Caldones con una línea que ha existido tradicionalmente, porque son precios regulados por el Consorcio de Transportes de Asturias. Precios regulados que tienen tarifa y unos bonos, 10 bonos, 7,7 euros. Precios que se aprueban por un órgano público y que el acuerdo que existe y que se va a ratificar próximamente es con el Consorcio de Transportes de Asturias, con operadores en transporte público. Oiga, mire, y tengo que decirle una cosa. Lo que llama la atención es que ustedes se envuelvan en la bandera de la privatización defendiendo el qué. Si ustedes lo han privatizado todo allá donde han estado, pero ustedes con qué rostro político dicen que ustedes defienden la empresa pública, que es mentira. Ustedes, allá donde han ido, lo que han hecho ha sido privatizar inmediatamente los servicios públicos. Y privatizarlos con costes de gestión mucho más elevados que los que nosotros tenemos que asumir. Por cierto, respecto a la gestión de la empresa, señalar que la gestión, ya hemos tenido ocasión de comentarlo en este pleno, compete a sus órganos de dirección. Y es una responsabilidad de los órganos de dirección, no de otros órganos. Hay personas que tienen responsabilidades a las cuales se les exigen. Y se les exigen para lo bueno y para lo malo. Y hay órganos que tienen misiones, que pueden tener opiniones en otros ámbitos, pero que son opiniones que quedan en el ámbito de la opinión, porque quien tiene la responsabilidad es quien debe poder tomar las decisiones con todas las consecuencias. Y ya, por contestar ya una cosa, pero es que creo que en el batiburrillo de su intervención es imposible atender seriamente a todo, insistentemente le hemos dicho que la retribución del gerente, que no sé qué les ha pasado con el gerente, que cobra un 10% menos que el gerente anterior, que está por debajo de la retribución media de cualquier gerente en una empresa de ese sector y de ese tamaño, y que además es una retribución que es de las que tienen menos diferencial respecto a la retribución media de la empresa. Hombre, que sigan ustedes empeñados en que, porque la persona que lo ocupa es una persona que tiene unas convicciones políticas, la que sean, de ningunearla, despreciarla y atacarla de esa manera, creo que es de una irresponsabilidad mayúscula. Claro que, como decía mi compañero antes, lo suyo está en otros ámbitos y buenas pruebas de ello tenemos esta semana. Muchas gracias. Asunto número 6, ruego del concejal don Manuel Pecha Román Sánchez en relación con medidas entre Mañes. Pues muchas gracias. Pido disculpas por adelantado a los que pueda parecerle mal el ruego, pero yo entiendo que la normalidad democrática es que podamos hacer la oposición, ruegos y preguntas. Y paso a leer el ruego. En la parroquia de Tremañes conviven en difíciles condiciones zonas industriales y áreas residenciales. El intenso tráfico de vehículos pesados y la actividad industrial generan numerosas molestias a los vecinos de la zona. Ruidos continuos, residuos de distinto tipo, emisiones atmosféricas, etcétera. Una de las cuestiones más preocupantes es la sucesión continua de accidentes de tráfico, algunos de ellos, varios de ellos, mortales en los últimos años. La falta de aceras en muchas zonas, la estrechez de las mismas, la ausencia de señales de tráfico, espejos y bandas de reducción de velocidad forman parte de las reclamaciones habituales de los vecinos.
Los baches y socavones son también demasiado frecuentes y tardan demasiado en repararse. Por lo tanto, trasladamos el ruego de que por parte del Ayuntamiento se adopten todas las medidas necesarias, todas, para que los vecinos de Tremañes, en las franjas más transitadas, disfruten de zonas de paso adecuados, se mejore la seguridad vial y se eliminen los puntos negros y zonas de riesgo. Muchas gracias. Gracias. Don Manuel Faustino. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Y efectivamente estamos en una parroquia que tiene un componente industrial muy alto, hasta el extremo de que, sin contar la factoría de Acelor, tenemos 8 polígonos en el entorno que tienen que atravesar la parroquia, por una razón o por otra. Con lo cual, no se oye. Con lo cual, a la hora de entrada y salida de los turnos de trabajo hay una aglomeración importante y durante todo el día un gran tráfico pesado que dificulta, por supuesto, el paso por la parroquia. Estamos ahora mismo, como ustedes muy bien saben, con la construcción del polígono de la Llorea y eso va a resolver fundamentalmente parte de los problemas que hay ahí. Algunos de los que usted acaba de mencionar, como son algunos baches, que era evidente que lo sabía, en la última parte de los campones, casi con la confluencia con la calle de la Jubería y Manuel Sirgo, creo que está totalmente resuelto. Yo le había dicho a la comisión que había estado unos días antes que usted, cuando fue por Tremañes, yo había estado unos días antes, y se dio la orden para que se resolviera. El tema de la señalización yo creo que la tenemos más o menos normalizada. Tenemos una señalización horizontal, una señalización vertical, incluso semafórica. Otra cuestión es, pues bueno, esa parte, la parte final de los campones con la Jubería y con Manuel Sirgo, está por desdoblar y tiene una mayor dificultad. Nada más. Señor Pecha Román. Sí, muchas gracias. En junio del año pasado ustedes presentaban el nuevo plano de Tremañes. Yo creo que, bueno, si uno ve las fotos o a semelles que vienen tal, habla de Vergel, de palacios importantes, casonas palaciegas. Bueno, uno se imagina, alguien que no haya estado en Tremañes, pues se imagina la verdad otra historia. Y cuando va, parece que se ha equivocado de parroquia. Y la realidad en Tremañes es bastante dura y se parece muy poco a lo que ustedes exponen en el plano que acaban de presentar hace no mucho tiempo. La verdad es que cualquiera que va a Tremañes se da cuenta enseguida de que el equipo de gobierno lo tiene bastante abandonado en casi todas las parcelas. No es solo cuestión de mantenimiento, es cuestión de Entusa, como comentaba mi compañero, es cuestión de la empresa municipal de aguas, muchísimas deficiencias nos encontramos en Tremañes. Falta señalización incluso de las calles, de las carreteras, que en otras parroquias no se ve. Pues en Tremañes hay decenas de calles sin señalización. Es que si llaman una ambulancia tal, no saben cómo llegar. Pero lo que nos preocupa mucho, y por eso lo hemos traído a este pleno, es el tema de la seguridad vial. Porque nosotros hemos estado allí mucho estas últimas semanas y hemos visto muchísimos riesgos de accidentes en muchísimas zonas, muchísimos. Y va a seguir habiendo accidentes y esperemos que no sean demasiado graves y esperemos que puedan solucionarlo algo, porque si no ustedes también tienen una responsabilidad importante. Y ha habido 3 accidentes mortales, 2 en el mismo punto, Es que no se estudian los puntos en los que hay un accidente mortal para intentar evitarlos. Es que yo no me explico, yo creo que el Partido Popular nos explica que en este año en el que vivimos, cuando hay un accidente mortal en una zona que es evidente que está mal diseñada, no haya inmediatamente una aplicación, un trabajo en la zona para que no vuelva a sucederse un accidente. Y ha habido 2. Eso no puede pasar en una ciudad como Gijón en el año 2010. Luego los vecinos dicen, evidentemente ha tenido que morir otra persona para que se solucionen los problemas. Eso yo creo que no lo podemos consentir. Mire, los peatones muchas veces no hay aceras. Usted lo conoce perfectamente. Hay muchas calles en las que no hay aceras. Hay otras calles con aceras mínimas. Aquí trajo una foto de una calle con una acera de 50 centímetros. ¿Qué han puesto en mitad de la acera de 50 centímetros? Pues alguien ha tenido el acierto de colocar una parada de Entusa, con lo cual la acera queda reducida a 20 centímetros y obliga evidentemente a las personas a salir a la carretera. En una zona de tráfico pesado, intenso, a demasiada velocidad, en muchos casos, estos errores garrafales que comete el equipo de gobierno uno tras otro. El mantenimiento, evidentemente, no se hace bien en Tremañes. Es una zona con tráfico intensivo, con tráfico pesado, y hemos encontrado pues muchísimas zonas
cunetas, aceras absolutamente deterioradas. Pero deterioradas no estamos hablando de 50 metros, estamos hablando de kilómetros, con postes de la luz que no se caen de milagro. O sea, algunas cosas no son responsabilidad suyas, pero la mayoría sí. Postes de la luz que no se caen de milagro. Casas que son continuamente objeto de accidentes de tráfico. En este muro pues acabó un coche encima, pero es que esta casa ha tenido ya 4 o 5 accidentes. La señora está desesperada y ustedes no hacen nada para evitarlo. Es que no hacen nada para evitarlo y estamos hablando de algo tan serio como seguridad vial. Mantenimiento, que lo lleva usted. Pues yo sé que después de que hayamos ido nosotros se han preocupado de ir, sobre todo cuando han visto que el tema iba al Pleno. Pero hay arcenes, este no es suyo probablemente, este será del Principado, es al final de los campones. Pero lleva años sin prepararse y aquí hay una responsabilidad muy, muy seria. Mire, a nosotros nos preocupa muchísimo la seguridad vial en Tremañes. Va a seguir habiendo accidentes y accidentes muy graves si no hacen algo. Y no están haciendo nada. Ni el mantenimiento es correcto. Hay socavones en los que si uno pasa, se mata, evidentemente. Si pasa en bicicleta, si no se mata, acaba en Caboñes o en Joves seguro. Y hay zonas en las que se mantiene muy mal todo. Estamos hablando de tráfico pesado, muy intenso, a demasiada velocidad. Nosotros hemos estado ahí, varios compañeros, y en muchas zonas se siente miedo, porque uno está realmente arrinconado en la cuneta, sin forma de escapar a ningún lado, como no sea tirarse al mato o saltar a una verja. Le repito, es necesario un plan integral o un plan intenso en la zona de Tremañes para incrementar la seguridad vial. Estamos hablando de construir aceras en el 2010, de ampliar las existentes, de elevar pasos de peatones, de dotarlos de balizas luminosas, de introducir semáforos, de introducir elementos que den seguridad al peatón, que en todo Tremañes en muy pocos sitios lo tienen. Muchas gracias. Gracias, don. Muy bien. Mire, le voy a hacer entrega de este plano, porque desde aquí, para explicárselo, no lo va a poder apreciar. Y toda esa parte que está viendo, y sobre todo la que está coloreada en amarillo con el sombreador, toda esa parte es objeto de la obra que se está haciendo en el polígono. Esa parte que usted reclama, y que reclama con justicia, porque por el margen derecho, bajando por la avenida de los Campones, la acera es muy estrecha, esa acera se va a ampliar. ¿Por qué no está resuelto esta parte entre los Campones, donde acabamos de asfaltar nosotros, un poquito más abajo del puente, y la calle La Jubería y la calle Manuel Sirgo? Porque hay una obra importantísima por parte del polígono que se está desarrollando, y es la salida hacia La Jubería. Por tanto, ahí tienen que meter gas, agua, saneamiento, hidroeléctrica, toda esa tubería va por ahí. Por tanto, este tramo que se reclama, que hay que resolver, hay que levantarlo totalmente, y meter toda esa infraestructura. Y la acera del entorno de las casas, del margen izquierdo bajando hacia Gijón, esa acera va a sufrir un crecimiento, tampoco mucho, porque no hay mucho margen, está un poco encajonado, tiene difícil solución, y va a ir en detrimento de la otra que tiene menos viviendas. Y el resto, como lo ve, sombreado todo ello, esta otra parte que queda también en el encuentro con la Jubería, que quedaba también un poco angosta, donde está lo de la 11, pues eso también se va a resolver de la misma manera y está marcado allí. Lo que pasa que, bueno, hay una obra ahí pendiente y que va a resolver parte de los problemas que es evidente que existen y que las aceras estrechas están. Pero también le quería hacer saber y decir que, mire, en Tremañes no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo mucho. Mire, solo con el plan Urban y las inversiones que hemos ido metiendo allí, estamos por encima de los 6 millones de euros de inversión en distintos sitios, en zonas verdes. Mire, esta es la última zona verde que se va a hacer en Tremañes. Esta es la última, que cuesta 500.000 euros, no sé si lo ve bien. Pues esta es la última. Esta está proyectada para hacer. Pero en todo este tiempo se metieron del orden de 6 millones de euros en todo Tremañes. Los Campones están recién asfaltados, salvo esta parte última que no se pudo hacer porque hay una obra importante de infraestructuras y que no se puede hacer hasta que no se hagan, porque es tirar el dinero. Eso es más que evidente.
El Camino del Melón está resuelto desde hace muy poco tiempo. Un paso que es importantísimo desde mi punto de vista, desde el punto de vista del equipo de gobierno, es el paso de unión de Tremañes con la Calzada, que está recién estrenado prácticamente. La parte está de más abajo de la Jubería, toda esta parte está recién urbanizada. No podemos decir eso. Hay un montón de viviendas ahora mismo para poner en uso con una zona verde importantísima. Es que es cierto, hay algunas dificultades, es evidente que las hay. Y que las hay como consecuencia de esa gran obra que se está haciendo ahí. Y tenga usted en cuenta, y acabo, es que en ese entorno, sin contar los trabajadores de Arcelor, trabajan 7.000 personas. Y con un tráfico pesado tremendo, es evidente, pero que se está trabajando en esa línea y que no es deseable por nadie. Y agradezco el tono en cuanto a los accidentes mortales, porque no se puede hacer con eso milagros. Eso mejor buscar soluciones y no hacer demagogia con ello. Agradezco el tono que usted tuvo en relación con este tema, pero es evidente que tenemos que resolverlo. Como usted ve ahí, en el plano, y acabo, ese punto conflictivo tiene un paso de peatones nuevos, lo ve ahí, que va a resolver parte de ese problema, y esa estrechez. Y esa isletita que hay ahí va a resolver las entradas y las salidas y la circulación de vehículos. Es un poco farragoso para explicarlo en un pleno, pero bueno, lo expliqué lo mejor que supe. Gracias. Terminados los ruegos, terminada la sesión del pleno. Se puede quedar con él, ¿eh?